señores embajadores acreditados en el Ecuador y demás miembros del cuerpo diplomático, señoras y señores ministros de Estado y autoridades de gobierno, señor Ricardo Patiño Aroca, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, mi querido embajador Luis Gallego Chiriboga, su señora Fabiola, demás familiares presentes en este acto. América Latina se consolida como un territorio de paz cada día, a la luz del ejemplo de nuestros próceres y mártires, que plantaron el sueño de esa gran nación de naciones que cobija a nuestros pueblos, a los millones de latinoamericanos y caribeños, diversos, maravillosos, que construimos un mundo nuevo, con la urgencia de alumbrar una sociedad que en el futuro reconozca a todos y cada uno de sus hijos, en sus derechos, en sus potencialidades, generando espacios de equidad, de oportunidades y realizaciones. América, no invoco tu nombre en vano, decía el poeta universal Pablo Neruda. Nosotros jamás invocaremos en vano el nombre de nuestra América, como no sea para convocar a la integración, que nos convierta en una región de hermanos, de compañeros, de verdaderos ciudadanos, que se reconocen por el signo de la paz, sin capataces ni amos. Invocamos el nombre América para construir una patria en donde la equidad y el amor sean posibles, en donde el respeto impere, en donde los derechos humanos no sean letra muerta, en donde no existan desigualdades abismales, en donde la justicia sea una práctica cotidiana, en donde la educación, la salud, el trabajo digno, la vivienda sean derechos para que gocen todos, así como el sol, como la lluvia, como la esperanza compartida. En nuestra América, cuando las enormes, injustificables, intolerables, insultantes distancias entre los pobres y los ricos se hacían cada vez más infranqueables, cuando se planificaba y se sentaban las bases de los más grandes atracos a los dineros del pueblo, cuando los medios de incomunicación trabajaban en la desmemoria, se nos planteó el fin de la historia. Más allá solo quedaba la resignación y el olvido, pero la historia viva, la memoria subversiva, combatió a puro corazón en las calles, en las plazas, para que alumbrara en esta región del mundo el verdadero principio de la nueva historia, el resurgir de nuestros pueblos. Ahora, en este tiempo nuevo, en este verdadero cambio de época que están viviendo nuestros pueblos, con todas y con todos, con la fuerza de un continente que despierta, vamos por fin a la consecución de nuestra segunda y definitiva independencia para hacer realidad la esperanza. Cuando la revolución ciudadana, presencia, voz y representación de todo un pueblo, definió en política internacional el camino de la soberanía y de la dignidad sin concesiones, nos dijeron que se trataba de palabrería, de retórica, aquella nuestra decisión de echar al tacho de la basura, ese malhadado proyecto de sumisión que se llamaba Tratado de Libre Comercio. Dijeron las voces de los de siempre y de los que siempre han estado al servicio de foráneos intereses, que nos iríamos a la quiebra con la irreversible decisión de no continuar con el tratado de la base de Manta. Y sin embargo, hemos revertido y superado los efectos de la peor crisis económica mundial de los últimos 80 años. Del mismo modo, con el apoyo de las ciudadanas y ciudadanos honestos y patriotas del Ecuador, vamos a superar cualquier escollo, por difícil que sea, de dignidad, también se vive. Ante la actitud de una funcionaria diplomática que no fue capaz de desvirtuar, y ni siquiera quiso desvirtuar, el contenido de documentos reservados que tenían su aval y daban cuenta de su intromisión en temas internos de un Estado soberano, nos vimos obligados a declararle persona no grata. Si de esta actitud de dignidad se han desprendido y se desprenden actitudes punitivas, esas acciones serán para nosotros medallas honrosas. Esa es una de las condecoraciones que ostenta el embajador Luis Gallegos Chiriboga, quien en representación soberana del Ecuador fue designado como persona no grata por parte del gobierno de los Estados Unidos. Reconocimiento, condecoración, repito, porque cuando se está personificando los intereses de un pueblo y se reciben esta clase de imposiciones,
no constituyen baldón o mancha, son galardones, laureles y distingas que a nombre de su pueblo las reciben solo quienes tienen el honor de representarlo con dignidad. El embajador Luis Gallegos Chiriboga nació en Quito. Se graduó de abogado en la Universidad Central del Ecuador. Obtuvo el título de Master of Arts de Fletcher School of Law and Diplomacy, Harvard. Un saludo cariñoso a su esposa doña Fabiola, compañera, luchadora al lado de él. Lo he podido testimoniar. Muchas gracias, Fabiolita, usted. Sabemos que sin su respaldo, Lucho no hubiera podido hacer ese inmenso trabajo que realizó por sus compatriotas. A sus hijos, María Cristina y Jorge Luis. Y cómo sufren, es muy dura la vida de nuestros diplomáticos, debemos reconocer aquello. Tienen que cambiar permanentemente el lugar, los chicos sufren muchísimo. A ellos también nuestra gratitud por compartir el sacrificio de sus padres para servir a la patria. Ha sido director del Departamento de Planificación, del Departamento de Soberanía, Cooperación Técnica y Deuda Externa, de Información Pública y Prensa, de Proyectos Internacionales y Modernización, también coordinador nacional de cumbres, subsecretario de Asuntos Políticos y ministro de Relaciones Exteriores encargado en varias ocasiones. Múltiples cargos y distinciones han marcado su vida como funcionario internacional. Ha sido vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, vicepresidente de la Asamblea de los Estados Miembros de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, OMPI, representante del GRULAC al Comité Diplomático. También ha sido vicepresidente del 57º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, facilitador para el fortalecimiento de las Naciones Unidas en el 2002, vicepresidente de la Junta Ejecutiva de UNICEF 2003 y vicepresidente del Grupo de Trabajo para la Reforma del Consejo de Seguridad 2004. En 2 ocasiones ha sido presidente del Comité Político del Movimiento No Alineado. Fue el presidente del Comité Ad Hoc de la Convención Internacional Amplia e Integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Es miembro del Comité contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes de las Naciones Unidas. El Congreso del Ecuador lo ha honrado en 2 ocasiones por su trabajo en el ámbito de los derechos humanos y por su liderazgo en la promoción y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Asimismo, ha recibido proclamas del Consejo de la Ciudad de Nueva York, Atlanta, Pittsburgh y Washington, D.C. Ha recibido también reconocimientos de las legislaturas de los estados de Nueva York y Georgia. Por su trabajo en el campo de los derechos humanos, ha recibido los siguientes premios: Justice for All Disabilities Rights Award, Burton Blatt Leadership Award, Christian Blind Mission Award, Access Living Award, Hall of Fame Award, reconocimiento especial por el servicio desarrollado en favor de la causa humanitaria de los derechos humanos y las personas con discapacidad, concedido por the Greater Washington Hispanic Chamber of Commerce. Actualmente es el presidente de G3 ICT, la Alianza Global para la Información y Tecnologías de la Comunicación Inclusivas, y presidente honorario de la Comisión de Diseño Global Universal. Sé que probablemente, incluso Lucho, como lo llamamos con afecto, no comparta todos los postulados de la Revolución Ciudadana, pero como diplomático profesional y sobre todo como patriota, siempre supo representar al gobierno legítimamente electo de su país. Ecuador ha permanecido meses sin el sistema de preferencias arancelarias andinas, el ATPDA. Y esto no se ha convertido en impedimento para que el país exporte a los Estados Unidos. Las preferencias arancelarias dependían y dependen de otros factores que estaban en discusión mucho antes de que asumiéramos la decisión soberana a la que me referí anteriormente. De todos modos, estamos preparándonos para mejorar nuestra competitividad y para negociar dignamente un acuerdo de comercio para el desarrollo. Nuestro profundo respeto al pueblo de los Estados Unidos, al cual en lo personal le guardo una inmensa gratitud y admiración. Viví 4 años en Norteamérica. Nuestro afecto entrañable para ellos. Hace pocos días se conmemoró el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos.
que celebra la expedición de ese documento luminoso que fue y es la Declaración de Independencia Norteamericana, base de la Declaración de los Derechos Civiles, que habrían de tardar tanto tiempo en tener plena vigencia. Un documento, uno de los más maravillosos creados por la humanidad, que contiene esta frase: todos los hombres son creados iguales. Aunque paradójicamente muchos de los próceres, padres fundadores que la firmaron el 4 de julio de 1776, eran dueños de esclavos, eran esclavistas, empezando por Thomas Jefferson, uno de los principales autores. Y no es que estaban mintiendo, no es que eran malas personas, en su estructura, en su formación, como habían sido educados, como habían sido criados, no entendían que las personas de otro color también eran seres humanos. Estas son experiencias que todos debemos aprender de la historia, porque muchas veces sigue ocurriendo aquello. Hablamos de democracia, libertad de expresión, derechos humanos, etcétera, pero solo para ciertos sectores, no para las grandes mayorías, como que si todos no fuéramos iguales. Libertad de expresión para algunos, no para todos. Democracia para algunos, no para todos. Y cuando la democracia corre el riesgo de cambiar verdaderamente algo, habrá que interrumpirla, sin pretexto, sin ni siquiera guardar los formalismos. Entonces se trata muchas veces de conceptos bastante segmentados. Aprendamos esto de la historia. Muchas veces no se lo hace ni por maldad. Así fueron criadas nuestras élites, nuestros dirigentes, y transmiten lo que aprendieron en sus casas, en sus colegios, en sus vidas. Tuvieron que transcurrir 2 siglos para que un líder negro, el pastor Martin Luther King, pronunciara aquel célebre discurso, I have a dream, que marcó el inicio del fin de la segregación racial. Saludamos al pueblo estadounidense, estrechamos con el corazón su mano, pero exigimos el respeto y la consideración que merecemos en el concierto internacional. No vamos a permitir la injerencia de nadie en nuestros asuntos internos. No vamos a permitir que intervengan como antes en la designación de autoridades, en el funcionamiento de los servicios de inteligencia, etc. Como país, como región, tenemos el derecho de trazar nuestros destinos, incluso el derecho a equivocarnos, pero en base a nuestras propias decisiones. Por ello, cuando condecoramos al embajador Luis Gallegos Chiriboga con la Orden Nacional al Mérito en el máximo grado, el grado de Gran Cruz, además de reconocer a un ecuatoriano de excepcionales méritos, estamos reafirmando nuestro primer objetivo estratégico en política exterior soberana, que es la integración latinoamericana. Esta profunda convicción nos motiva a consolidar los procesos que buscan construir nuevas relaciones entre nuestros pueblos con la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, cuyo tratado constitutivo ha sido ratificado por la mayoría de repúblicas hermanas, lo cual finalmente ha dado vida jurídica a nuestra unión. Estamos consolidándonos, estamos creciendo con la propuesta de una nueva arquitectura financiera regional. Estamos dando pasos firmes en la integración integral, como llamamos, de cara a los retos, desafíos y oportunidades del nuevo milenio. Ya ha comenzado a funcionar el Banco del Sur, se está constituyendo el Fondo del Sur para responder a las necesidades de nuestros pueblos. Buscamos no solo una integración en lo económico, no nos interesa ser tan solo un mercado regional, sin menospreciarlo. Nos interesa sobre todo ser un espacio político y social que atienda prioritariamente a nuestras ciudadanas y ciudadanos en sus necesidades más sentidas: salud, educación, trabajo, vivienda, derechos políticos. Hemos propuesto en la última cumbre del Mercosur la necesidad de establecer un salario digno a nivel regional. Hemos venido planteando con insistencia la urgencia de llegar a la ciudadanía latinoamericana. Propongamos los tratados de comercio justo. Trabajamos por la integración regional en proyectos energéticos, en investigación científica, en transferencia de tecnología, en movilidad humana, en desarrollo equitativo, solidaridad, cariño, respeto a nuestra soberanía, a nuestras decisiones particulares, a nuestras culturas, a nuestros saberes ancestrales. Cuando condecoramos al embajador Luis Gallegos Chiriboga, nos anima el mismo espíritu que imprimimos en la construcción de la patria grande, la patria de los distintos e iguales, de los diferentes, pero nunca más indiferentes. Necesitamos, estimado embajador, estimado Lucho, con urgencia la unidad de este pueblo de alegres y cantores,
de los que luchan cantando y despiertos sueñan en nuevos amaneceres de equidad y justicia, de tierras repartidas, de escuelas compartidas, de caminos abiertos a pura terquedad en el amor. No se trata de un deseo pueril, no se trata de una alternativa ni de una opción, se trata de un asunto de vida o muerte, se trata de asegurar nuestra supervivencia, se trata de asegurar la vida para nuestras generaciones descendientes. En este marco estamos comprendiendo por fin que hay principios que trascienden con mucho las ideologías, izquierda, derecha, centro. Estamos comprendiendo que la integración estamos comprendiendo la integración como única alternativa de sobrevivencia histórica y que esta integración trasciende a los gobiernos de derecha, de izquierda, de centro, que tenemos que compartir la convicción integracionista, esa convicción por la democracia, esa convicción por la libertad, esa convicción por la igualdad, esa convicción por la dignidad. Y todos debemos continuar trabajando con la misma visión, con la misma orientación, ya no con el mismo norte, sino, gracias a Dios, con el mismo sur. Un saludo al señor alcalde de Quito, no me lo pusieron los vocativos, y al señor cardenal de la República, un alón de oreja para los que hicieron los vocativos, ¿verdad? En todo caso, para finalizar, al otorgarle esta condecoración al mérito en el grado de Gran Cruz, estamos reconociendo al embajador Gallegos su fructífera labor en beneficio del país, pero también nuestro crecimiento como región, desde los sueños de nuestros libertadores hacia el futuro del buen vivir que todos merecemos y que todos soñamos. Felicitaciones, querido Lucho, querida Fabiolita, la patria los abraza. Hasta la victoria siempre.